Perfecto, entonces en complemento a lo que nos contaba Osvaldo, esta presentación está relacionada más bien al componente acuático que tiene la ciudad de Yanquihue y en específico la red de humedales, pero tiene un componente importante en lo que respecta a la teoría que hay detrás de lo que se debe conocer ante un proyecto de calidad de agua. Eso es lo que nos gustaría compartir con ustedes. Y al final de la presentación, datos, puede ayudar en el desarrollo del proyecto. Y al igual que Osvaldo tuvo a Andrés como contraparte y gran colaborador, yo también debo decir que tengo a Catalina. Catalina me ha ayudado mucho en esto. Hemos hecho este proyecto y el desarrollo de este componente de la guía juntos, así que Cata, siéntete libre también de interceder y opinar, porque esto es un trabajo de equipo. Así que, bueno, para ponernos en contexto, en esta línea de tiempo, ¿cierto? En la metodología de proyecto de drenaje, lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con el estudio de antecedentes, ¿no? Siempre esta línea de tiempo, ¿cierto? Que está la preparación del proyecto, el estudio de antecedentes, modelación, que después posteriormente Teresita lo va a abordar. Yo voy a hablar en particular en lo que respecta a los cuerpos de agua, y sobre todo los cuerpos de agua receptores. El contenido de esta presentación va a abordar conceptos clave relacionados con calidad de agua, cuáles son las fuentes de contaminación, o más bien una definición, qué parámetros son importantes a considerar en una caracterización de este tipo, cuáles son las normativas chilenas y también cuáles son los estándares internacionales a los cuales nosotros también deberíamos estar mirando siempre. Una pasada también en lo que respecta a la calidad de agua lluvia, que es tiene una connotación diferente a lo que es calidad de agua de cuerpos receptores. También vamos a introducir el concepto del índice de calidad de agua y en específico el cual nosotros propusimos para el desarrollo de la guía. Y también al final, como les contaba, mostrarles un poco los avances que se han hecho en la caracterización de la red de humedales de Yanquihue como caso aplicado. Entonces, esta es una gran pregunta que siempre hay que plantearse porque la calidad de agua es un componente fundamental, pero también tiene un doble filo que es caro. Por lo tanto, las preguntas que se tienen que realizar siempre tienen que ser muy atingentes también a la problemática que queremos solucionar o responder. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cuál es el estado ecológico, ¿cierto?, de un cuerpo de agua. Esta pregunta debería ser planteada para poder responder este tipo de cuestionamientos, así como también determinar cambios que existen en un estado ecológico de un cuerpo de agua en general, ¿sí? Que esto también está un poco relacionado con lo que hablamos en la clase general sobre los monitoreos, ¿no? El cambio que ocurre en la calidad de un estado, que puede ser desde un punto de vista ecológico o antropogénico. También cuáles son las medidas relacionadas con la efectividad, ¿cierto? En la gestión a corto y mediano plazo. Analizar también la depuración que puedan tener, es decir, el trabajo que pueden estar realizando, en específico algunos cuerpos de agua, ¿cierto? También nos permite ser identificados mediante la calidad de esta, determinar también cuáles son los riesgos que están relacionados tanto para el factor humano, por decirlo así, es decir, nuestra alimentación, por ejemplo, en el sistema de riego, y así como el agua potable, y también nos permite, ¿cierto?, definir fuentes puntuales de contaminación. Después vamos a poder ver más en detalle los diferentes tipos de fuentes que existen. Así que, y otro aspecto importante es la identificación de la carta contaminante que pueda estar relacionada con esa fuente. Para efectos de la guía, nosotros estamos utilizando el concepto de cuerpo de agua receptor, el cual se relaciona, ¿cierto?, con toda aquella masa de agua, tanto de origen o dulce acuícola o marina, que está relacionada o está interrelacionada con la red natural de drenaje. Y por lo tanto está influenciada por la escorrentía, ¿cierto?, agua arriba, en la cual también se realizan una serie de descargas de residuos sólidos y líquidos. La contaminación, como después vamos a ver en la presentación de Teresita, los humedales también, voy a hablar siempre de los humedales como caso porque es el más recurrente que estamos llevando a cabo en el caso de Yanquihue, ¿no? Pero esto es extrapolable para todos los cuerpos de agua receptores. Pero el punto es que la contaminación también puede ocurrir de forma superficial, pero también de forma subterránea. Por lo tanto, un cuerpo de agua receptor puede estar afectado, ¿cierto?, por ambos medios, de cierta forma. Algunos conceptos claves que son importantes, o más bien ideas fuerzas que hay que siempre tener en cuenta al momento de evaluar la calidad del agua, o al menos proponerla como una acción,
¿cierto? Tiene que ver con si estamos efectivamente analizando la calidad de un cuerpo receptor o estamos definiendo también los contaminantes que están relacionados. Esto es bastante distinto en términos de que al analizar la calidad del agua en un cuerpo receptor, ¿cierto? Existen procesos que son muy diferentes a la identificación de riesgos de contaminación, por ejemplo, que estén relacionados con las fuentes de contaminación. Son cosas totalmente distintas, por lo tanto siempre es claro, es adecuado y pensar, ¿cierto?, si la calidad la estamos orientando a la identificación, ¿cierto?, de riesgos relacionados con los cuerpos receptores o a la carga contaminante a la cual éste está influenciado. También existe un componente particular en la calidad de agua de que no son replicables. En este sentido, por ejemplo, los estudios de calidad de agua son difícilmente extrapolables y son sitio-dependientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien nosotros podemos tomar como referencia algunos parámetros, por ejemplo, en estudios que se han realizado en otras ciudades, cada ciudad, cada sistema acuático, ya sea marino o dulceacuícola, tiene sus propias particularidades, tiene sus propios riesgos, por lo tanto, no son comparables tampoco cuando queremos hacer algún tipo de análisis. Esto también puede ser, en el mismo caso de la red de Yanquihue, como vamos a poder ver después al final de esta presentación, la calidad de agua también cambia estacionalmente, por lo tanto, ser rígido en cuanto a aquí estamos comparándolo puede jugarnos en contra, por lo tanto, siempre es bueno tener, hacerlo un caso específico que hay que construir, ¿cierto?, en términos de bases de líneas básicas, otros componentes. Y algo importante que mencionar conmigo, lo primero que dije, que normalmente son caros estos tipos de análisis, por lo tanto tenemos que jugar muy sabiamente en cómo vamos a hacer este tipo de monitoreos. Por lo tanto, hay que desarrollarlo, ¿cierto?, con un componente previo de conocimiento de lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir con este tipo de estudios. También cada cuerpo de agua tiene un proceso biogeoquímico específico en el que operan, ¿cierto? No podemos comparar lo que está ocurriendo en el ciclo de nutrientes, por ejemplo, en un área urbano, comparado con lo que puede estar en un cuerpo lacustre, en el lago Yanquihue, por ejemplo, o en un río. Todas estas particularidades también son muy importantes porque nos permiten definir lo que para un cuerpo de agua puede ser algo tóxico, para otro puede ser más bien una condición de base, ¿sí? Porque está asociado justamente a un proceso particular en los ciclos biogeoquímicos y en el ciclo de nutrientes. También es algo importante, que me parece súper interesante lo que Catalina lo planteó, es que también hay un doble filo en términos de los cuerpos receptores urbanos que también pueden ser trampas ecológicas. Esto quiere decir que al haber agua, ¿cierto?, o al haber una acumulación, puede ocurrir una colonización de especies, ¿cierto? Y si esa calidad de agua no es la adecuada, puede ser también una trampa para aquellas especies que requieren ciertos estándares de calidad de agua o de parámetros. Por lo tanto, hay que también tener siempre ese resguardo de no estar exponiendo de más a riesgos como ecotoxicológicos a las especies que habitan esos cuerpos o que están arribando en una sucesión ecológica. Hay un aspecto también importante en la calidad de agua que muchas veces se deja de lado y no se complementa, que tiene que ver con la matriz o el componente de sedimentación que tiene un cuerpo receptor. Y esto es muy importante porque exigen también diferentes tipos de procesos que están relacionados con las dos matrices de agua. Es decir, la matriz de agua, por un lado, nos permite comprender lo que puede estar ocurriendo en la columna de esta, y en el sedimento, que es otra matriz, ¿cierto?, pueden estar ocurriendo otro tipo de procesos y por lo tanto pueden estar generándose, ¿cierto?, contaminantes a una tasa diferente que lo que ocurre con la columna de agua. Y en este segundo punto, en el lo voy a explicar mejor, que tiene que ver con muchas veces las condiciones climáticas que ocurren en un cuerpo receptor, meteorológicas más bien, con la precipitación o con la lluvia, lo que hace justamente resuspender el sedimento que está acumulado, ¿cierto?, en un cuerpo de agua, en un humedal urbano, por ejemplo. ¿Y qué ocurre cuando se resuspenden? Nuevamente, por ejemplo, algunos metales pesados que están ligados, ¿no?, a esta matriz, se reliberan, por decirlo así, o nuevamente quedan biodisponibles, lo cual incrementa la toxicidad de algunos de estos compuestos. Por lo tanto, mirar uno u el otro es muy distinto, pero siempre hay que tomar en cuenta que existe esta capa o este fondo, ¿no?, en
en el cuerpo receptor que podría estar informándonos de otra forma. Y al respecto, la columna de agua, mientras tanto, esta nos puede dar una foto temporal de lo que está ocurriendo en el momento, ¿cierto? Con los riesgos de contaminación, por ejemplo. En el caso de los sedimentos, actúan más bien como un testigo porque ellos pueden acumular, ¿cierto? En el tiempo contaminantes como nuevamente los metales pesados o algún tipo de nutriente, ¿cierto?, que se va alojando y va quedando en un cuerpo de agua. Por lo tanto, tienen dos temporalidades muy diferentes que hay que tomar en cuenta cuando realicemos un análisis de calidad de agua y por ende también de sedimentos. Importante también es que existen pocas referencias para poder analizar los sedimentos en Chile, lamentablemente, y a diferencia de lo que hay, de lo poco y que existe en calidad de agua, los estándares de sedimentos son prácticamente nulos, por lo tanto hay que construir esa historia particular de un cuerpo de agua como para poder comprenderla y ser capaces de identificar cuáles son los riesgos que están asociados. Bueno, en términos, una de las primeras preguntas entonces que tenemos que hacernos para poder pensar, ¿cierto?, en una caracterización o una identificación de riesgos relacionados con la calidad de agua es justamente qué es lo que queremos monitorear, qué es lo que queremos conocer en relación a la calidad de agua. Queremos respectar lo que ocurre en un cuerpo receptor, por ende todo aquello que recibe la agua, ¿cierto?, asociada a un drenaje, o queremos identificar o queremos caracterizar una fuente de contaminación. La escala temporal también de una evaluación de calidad de agua también es muy importante. Hay que cuestionarse si queremos hacer una evaluación puntual o más bien se requiere una cierta estacionalidad o periodicidad en la evaluación que tengamos que hacer. Es muy diferente, y esto es un error que normalmente nos vemos enfrentados, que muchas veces nos comparamos, ¿cierto?, con fotos puntuales de una situación de un cuerpo de agua receptor que se saca en un año particular, y ello conlleva una serie de sesgos, ¿no? Porque puede haber sido un año poco lluvioso, puede haber sido un año donde la exposición a contaminantes fue muy distinto al año siguiente. Por lo tanto, el definir la escala temporal siempre es muy relevante como para poder tener una mejor caracterización del cuerpo de agua, sobre todo escalas estacionales, considerando que las precipitaciones, por ejemplo, en el caso de la red de humedales de Yanquihue, son una fuente importante también que genera cambios en la calidad de agua. Bueno, lo importante es siempre, nuevamente, el factor económico, dado que es caro hacer este tipo de análisis, tenemos que hacerlo de forma planificada y bien eficiente. Y eso es importante también para poder diferenciar si efectivamente queremos hacer una caracterización inicial o queremos ver en el tiempo cómo funciona un verde o infraestructura azul, como se podría más bien llamar a los cuerpos de agua que están relacionados. Hablemos ahora entonces de las fuentes de contaminación, ¿sí? Que tienen que ver más bien sus diferencias, ¿cierto?, en unas dos grandes familias que existen, y cuáles son las fuentes más relacionadas también a lo que es el drenaje urbano. Vamos a diferenciar entonces las fuentes puntuales de contaminación, como aquellas que, como ve la foto, yo creo que no vale la pena describirla más, que está donde nosotros claramente podemos identificar qué está ocurriendo, ¿cierto?, en este cuerpo de agua. Esta es una foto del lago Yanquihue, es una libre de tormenta, como bien ustedes saben, el lago Yanquihue constantemente está expuesto, ¿cierto?, a esta liberación de descargas por parte de, bueno, la red de drenaje y toda del alcantarillado, perdón, y es un efecto completamente identificado. Por el otro lado tenemos también una familia, ¿no?, de fuentes que son difusas, que no sabemos quiénes son aquellos o cuáles son los componentes que están dentro de esta. Es muy complejo, y sobre todo en el caso de las aguas lluvias, son lo que finalmente es una problemática o una limitación a la cual nos vamos a ver enfrentados, porque en las calles, ¿cierto?, hay diferentes fuentes y por lo tanto no podemos distinguir una de otra. Acá queda un poquito más claro, ¿no? Tenemos fuentes difusas que están relacionadas con desde talleres mecánicos, es decir, exposición de aceite de hidrocarburos, ¿cierto? En las calles de las ciudades también están expuestas a una serie de químicos y metales, pesticidas, fertilizantes, plásticos también, que es algo que está últimamente siendo muy abordado para poder caracterizar también el grado que tienen cuerpos de agua.
Los desechos de las mascotas también, que hay un aporte importante de material orgánico, sobre todo componentes fecales, ¿cierto? Que muchas veces pensamos que podrían estar atribuidos a otros tipos de fuentes, pero finalmente pueden ser relacionados, ¿cierto?, con mascotas, lo cual también da una propensión de mismos que son también en las calles, ¿cierto? Todo este sedimento que se acumula en el proceso de construcción, que muchas veces está invisibilizado, no lo vemos, pero puede constituir una fuente difusa, compleja, porque incluye, ¿cierto?, diferentes tipos de contaminantes. Es muy importante tenerlo en claro, sobre todo para la definición, ¿cierto?, de la calidad de aguas lluvias. Y esto es algo que vamos a ver más adelante. Existe una brecha importante en Chile en cuanto a la definición de qué es justamente lo que está circulando o qué es lo que está escurriendo en las calles de nuestras ciudades. Y esto fue bien impactante. No sé si que viven acá en la zona recuerdan, pero hubo un poco bajar, ¿no?, la información a lo local. En el municipio de Puerto Vara, ¿cierto?, el 26 de septiembre del 2018, perdón, existió el riesgo de este vertimiento de pinturas en las calles, lo cual finalmente se da, desemboca, ¿no?, en lo que es el lago Yanquihue. Por lo tanto, constantemente nuestras ciudades están generando una serie de contaminación de este tipo de fuentes difusas, lo cual es importante siempre tratar de caracterizarlas de mejor forma en la medida de lo posible. Pero este tipo de eventos ocurren lamentablemente de forma muy, muy periódica, y eso es lo que está finalmente expuesto un cuerpo de agua. Entonces, tenemos que las fuentes de contaminación de un cuerpo pueden ser muy ciertas. Una foto del humedal del loto, que tiene un color bastante verde, un verde en la siguiente diapositiva. Y es importante porque se puede generar, ¿cierto?, a partir de una identificación correcta de la contaminación o de los contaminantes, ver cuáles son los fenómenos que están relacionados con, o a cuáles están expuestos, ¿cierto?, cuerpos receptores como este tipo. El día lunes de esta semana me tocó ir a hacer el muestreo del humedal El Loto, y si alguien me puede decir que son estas que aparecen en la superficie, se ganan una mandarina. Porque fue... ¿Alguna idea? Micrófono abierto, corto. Este es el humedal El Loto, en esta esquina donde justamente está el único desagüe, como después nos va a contar Teresita. Carpas. Carpas, efectivamente. Son carpas que habitan en este humedal, al igual que un montón de otras, una diversidad de aves, y está expuesta a diferentes tipos de contaminantes que lamentablemente aún no somos capaces de identificar cuáles son sus fuentes. Pero que hay un punto importante en cuanto a que, dado que constituye un hábitat para muchas aves y para también muchos animales, se generan también aportes, como mencionaba tiempo atrás, en lo que son componentes fecales, ¿no? Entonces, tenemos mucho vacío en el conocimiento para poder discernir si estamos hablando de algunos contaminantes que puedan ser de origen humano, por decirlo así, o bien pueden ser también relacionados con animales de sangre caliente. Por ejemplo, en el término de los coliformes fecales no se puede distinguir si esos contaminantes están relacionados con desechos humanos o animales. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta de que siempre tienen esta doble visión, ¿no?, este tipo de ecosistemas que son muy ricos en términos de biodiversidad, algunos de ellos, pero también pueden estar generando importantes contribuciones en lo que es la carga contaminante en un cuerpo de agua. En un segundo paso, en esta lógica, ¿cierto?, está el proceso del estudio de calidad de agua de estos cuerpos receptores para la identificación de las fuentes de contaminación y caracterizarlas. Y para hablar un poco de los instrumentos normativos, que sé que es un punto que les interesa a muchos y a muchas que están presentes acá, solamente ponerlo en contexto de que la normativa chilena establece estándares o valores referenciales de calidad de agua en 4 normativas relacionados con la normativa chilena 1333, que está relacionada con la vida acuática en general en aguas superficiales, la normativa 409, que está asociada con la calidad de agua potable, las normas secundarias de calidad de agua de cuerpos importantes como ríos y lagos,
Y acá hay un punto interesante, y lo mencionó también Jorge Gironás en su presentación, de las normativas secundarias, o las normas secundarias de calidad de agua. Existen 5 solamente en Chile, pero de un total de 105 cuencas identificadas por la DGA. Es decir, un porcentaje muy bajo cuenta con normas secundarias donde se establecen ciertos los criterios de los valores referenciales para cada uno de estos cuerpos de agua. Y de estas 5 cuencas relacionadas, ¿cierto? Existen 3 que son de la macrozona sur. El lago Villarrica, la cuenca del río Biobío y el lago Yanquihue. Las otras 2 están en el norte. También tenemos la normativa relacionada con calidad de agua sobre los riles, ¿cierto? Que son estos líquidos que se producen en procesos industriales. Y acá tenemos aquellas que están, las 609, con el alcantarillado, el decreto supremo número 90, que está relacionado con los riles para aguas superficiales marinas y continentales, y también tenemos el decreto 46, que está relacionado con los riles de aguas subterráneas. Y a la misma vez tenemos estándares internacionales con los cuales siempre es bueno compararse, y en esto destacan las guías australiana y neozelandesa sobre calidad de agua, con un enfoque relacionado con la protección de la vida acuática. Nosotros en el caso de la guía siempre hacemos referencia a esta porque tienen una caracterización muy diversa y rica en diferentes cuerpos de agua. Estos no son guías internacionales que te permitan contrarrestar cuerpos de agua receptores, son más bien guías que abordan, ¿cierto?, la calidad de agua de ríos o lagos y humedales en algunos de estos casos. La guía canadiense también es la guía relacionada con la calidad de agua, ¿cierto?, que tiene los ministerios de Ambiente de Canadá son un referente importante también, los estándares son bastante altos, y también por nombrar a las más importantes no podemos olvidar a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ¿cierto?, la famosa EPA, en la cual también definen los criterios relacionados con riesgos para la vida acuática. Bueno, en términos de parámetros que nosotros normalmente utilizamos para caracterizar la calidad de agua de un cuerpo receptor, ¿cierto? Es importante tener en claro que existen parámetros que nos permiten identificar los contaminantes puntuales y otros que nos dan cuenta del estado general del agua, sedimento o afluente. Por ejemplo, aquellos parámetros que están relacionados con la caracterización de un estado general de un agua están más bien asociados con parámetros físico-químico-biológicos, y en esto ustedes deben saber que utilizamos muchas veces el oxígeno disuelto, el pH, temperatura, que más bien nos da una situación generalizada de un cuerpo de agua, ¿no? Son parámetros que normalmente se miden en terreno y nos permiten ver, ¿cierto?, un estado normalmente basal de un cuerpo de agua. Y también existen, a la vez, contaminantes orgánicos e inorgánicos, que son aquellos que pueden generar o pueden ser factores de riesgo, ¿cierto?, para la vida acuática en general, o también para la salud humana, y en eso están los plásticos, tanto microplásticos como macroplásticos, los pesticidas, los cuales lamentablemente, sobre todo en la zona sur de Chile, relacionada con los procesos agrícolas, también nos vemos bastante expuestos. Acá están las familias, ¿cierto?, de insecticidas, fungicidas, herbicidas. También tenemos contaminación relacionada por microorganismos patógenos, sustancias farmacéuticas activas. Antiguamente esto no se hablaba, pero hoy en día se está cada vez más abordando la contaminación relacionada con lo que estamos justamente nosotros produciendo desde nuestras casas, desde el consumo de sustancias farmacéuticas como productos de crema, emulsificantes, y una serie de estos que finalmente caen y se vierten en estos cuerpos receptores. Solamente un dato rosa: existen algún tipo de estudios, ¿cierto?, en tiburones, que son modelos endocrinológicos muy importantes, donde la exposición, por ejemplo, a anticonceptivos provenientes de nuestras casas está generando cambios en la sexualidad o en aspectos reproductivos de estas especies. Entonces, muy importante. Y también lo de las ballenas ha sido un caso dramático, pero es un poco para ver estos efectos que pueden alcanzar, ¿cierto?, los productos que normalmente utilizamos. Y sin dejar al lado también aquellos metales o metaloides, que son compuestos que pueden generar efectos tóxicos también en la vida acuática. Creo que me voy a apurar porque me quedan 5 minutos, así que voy a ir un poco más rápido. En el proceso entonces estamos estableciendo un tercer paso, el proceso de estudio de la calidad de agua de los cuerpos receptores.
es identificar justamente cuáles son los contaminantes, como les decía antes, asociados a las principales fuentes de contaminación y los principales parámetros y biológicos de interés. En lo que respecta, originalmente era de nuestro, realmente a lo que está sujeto, ¿cierto? Un proyecto de drenaje urbano. Los contaminantes relacionados con la agua, lluvia, están relacionados con los desbordes de colectores urbanos, ¿cierto? La limpieza que ocurre en la atmósfera y el lavado de contaminantes desde la superficie urbana. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero finalmente esto lo que ocurre en el aire, ¿cierto? Con todo el material particulado, también lo que se genera en este polvillo, ya sea producto de la contaminación de diferentes fuentes, finalmente también se sedimenta y va cayendo en nuestras calles, y finalmente esto también va generando un aporte importante de contaminante en los diferentes cuerpos de agua. Es importante tener en cuenta que esto también se diferencia en la caracterización de calidad de agua y lluvia. En el tipo de desarrollo urbano no podemos comparar la exposición de contaminantes de este tipo en ciudades que tengan diferentes tipos de tamaños de urbanización o de población o de uso de parque automotriz, por ejemplo, el comportamiento de la misma población, la duración del periodo seco precedente y también la frecuencia del lavado de las calles. Entre un 80 y un 90% de la contaminación del agua y lluvia está adherida a las partículas en suspensión. Esto es súper importante porque uno piensa que solamente viene la contaminación relacionada con el agua, pero como dije anteriormente, existe también un aporte importante de la atmósfera y en eso también hay un foco de fuente que tiene que ser considerada sobre todo en la zona sur del país. En este gráfico, que puede verse un poquito complejo, se llaman plutogramas, lo cual permite relacionar una carga de contaminantes en el tiempo. Estos son una serie de parámetros que se utilizan como proxies de contaminación, sólidos totales suspendidos, o aceites y grasas, etc. Y se relaciona con las precipitaciones y también con el tiempo, con el caudal, perdón, que se va generando a lo largo del día. Acá el mensaje más importante, y que tiene que ver con justamente este proceso del first flush, o el primer lavado, lo que ocurre cuando es el aporte de contaminantes que ocurre en una calle, por ejemplo, después de un periodo de estación seca, con las primeras lluvias lo que ocurre justamente es incrementar, ¿cierto?, el riesgo de contaminación, como vemos en esto, en las primeras, antes de los 100 primeros minutos de una lluvia intensa, ¿cierto?, existe un aporte importante de la carga de contaminantes que se va a ir finalmente por la escorrentía hacia un cuerpo receptor. También este es un estudio que se hizo en Santiago, muy interesante, existe muy poquita información en realidad en relación a los tipos de contaminantes relacionados con el agua y lluvia, y en esto existen los avances que se hicieron en la región metropolitana, ¿cierto?, por el grupo del CEDEUS, donde podemos ver que en los primeros 10 minutos, perdón, los primeros 10 milímetros de agua caída, existe una mayor concentración de metales, de sólidos totales suspendidos, etcétera, que esto va disminuyendo en el tiempo, pero es donde se ven los mayores periodos de impacto, ¿cierto?, que puede ocurrir en las calles, producto de este first flash que se desarrolla con las primeras lluvias después de un periodo seco. Un aspecto importante en el índice es el índice, de calidad de agua. Es una expresión numérica que nos permite cuantificar también desde diferentes puntos de vista lo que está ocurriendo en el agua en términos de su calidad. Tiene la ventaja de permitir comunicar fácilmente, porque muchas veces es una expresión que se puede llevar en porcentajes. Lo que hace finalmente es incorporar diferentes parámetros que difícilmente nos costaría, ¿cierto?, evaluar por separado. Esta los reúne en una expresión, lo cual nos permite justamente también definir, ¿cierto?, por una expresión matemática, cómo se va cambiando en términos espaciales y temporales en un cuerpo de agua específico. También nos permite ver en términos de manejo y gestión, identificar y dar prioridades cuando estos índices nos arrojen ciertos valores que bajo sus estándares sean elevados o riesgosos. Y una de las desventajas que tiene es justamente que muchas veces, como alberga una serie de parámetros de calidad de agua, también puede perderse un poco de resolución, porque justamente lo que hace es integrar, ¿cierto?, todo en una expresión numérica. Uno de los índices
como verán ustedes en la guía de drenaje urbano, que es sostenible, nosotros hemos propuesto el índice de calidad de agua del Ministerio, de los Ministerios, ¿cierto?, de Medio Ambiente de Canadá. Es un índice de calidad de agua bastante flexible. Es muy interesante el cómo está construido. De hecho, nosotros damos una descripción completa en la guía. Yo los invito a aquellas personas que están interesadas en conocer más cuáles son sus características y cómo está formado este índice, para que lo lean. Pero dentro de sus atributos podemos decir que un índice flexible puede ser construido, ¿cierto?, para dar cuenta de diferentes preguntas que nos hagamos para poder caracterizar, por ejemplo, un cuerpo de agua. En este caso, en el proyecto lo que se hizo fue utilizar este índice porque habían intereses para poder generar herramientas de conservación para los humedales, dada la importancia que estos tienen en la biodiversidad de varias especies. Por lo tanto, esa fue la orientación que se le dio, pero este índice también puede ser utilizado, por ejemplo, para hacer alcances relacionados con el agua potable, para el uso de agua de diferentes tipos de industrias relacionadas, etc. También es un índice que permite, bueno, su flexibilidad también está justamente asociada a que puede ser aplicado tanto para cuerpos de agua como los humedales, ríos, lagos, que no se comportan normalmente igual, pero puede ser también útil para diferenciarlos, ¿no? Existe una serie de índices de calidad de agua, deben ser más de unos 30, 50, a nivel mundial estoy hablando, y en Chile específicamente se han generado dos que son de interés, que es el índice de la DGA, ¿cierto?, en el cual se han establecido algunas normas secundarias, y también la Fundación Chile, en el marco de los escenarios hídricos 2030, también establecen algunos índices, pero para efectos de esta guía, como señalaba, para nosotros el más útil para estos fines fue el índice canadiense de calidad de agua, y por lo tanto aquí voy a explicarlo un poquito. Se compone, ¿cierto?, esta expresión matemática, que por tema de tiempo lamentablemente no voy a poder ahondar mucho más, pero finalmente lo que nos da es un valor porcentual, el cual nos permite clasificar, ¿cierto?, un cuerpo de agua entre pobre, marginal, aceptable, buena y excelente, y ahí abajo ustedes tienen los porcentajes que están asociados con esto. Tiene un componente relacionado con el alcance, con la frecuencia y la amplitud también este índice. En su definición, como primera etapa, lo importante es ver cuáles son los objetivos con los cuales vamos a utilizar este índice y cuál es la caracterización del tipo de afluente del agua receptor. También tenemos que hacer una selección de los parámetros físicos y químicos para los cuales vamos a utilizar este índice. También se debe definir una concentración objetivo, y también tenemos que ver cuál es la periodicidad o cuál es el tiempo en el cual vamos a realizar las campañas de monitoreo para poder nutrir de cierta forma, ¿cierto?, este índice de calidad de agua. En esta tabla, que también aparece en la guía, ponemos diferentes tipos de parámetros físico-químicos y también compuestos orgánicos e inorgánicos y metales pesados, y los diferenciamos según fuentes u orígenes relacionados con diferentes industrias. Aquí, por ejemplo, vemos cuáles son normalmente el tipo de parámetros que se utilizan para hacer evaluaciones de calidad de aguas servidas, plantas de tratamiento residuales, cuáles son utilizadas también para agua potable, agua lluvia, ganadería, etc. Por lo tanto, es muy flexible, para no sobredimensionar también cuáles son los resultados, ¿no?, en términos de lo que queremos demostrar. Las concentraciones límites que tienen son muy importantes. En esto hay que hacer un trabajo un poquito más acabado de contra qué lo vamos a comparar, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si estoy incorporando variables como el oxígeno, el pH o metales como el aluminio, yo tengo que tener referentes para los cuales voy a setear, ¿cierto?, estas concentraciones para decir que están dentro o fuera de lo que estos límites indican. Bueno, en el caso aplicado de Yanquihue, finalmente lo que hicimos, esto, como decía anteriormente, fue utilizado con fines el índice de calidad de agua que nosotros utilizamos tiene una génesis relacionada con la conservación, que era un interés que tenía parte del equipo, ¿cierto? Por lo tanto, el índice de calidad de agua fue construido pensando justamente en ese enfoque. Podría haber sido relacionado también a agua lluvia, pero lo que nos interesaba a nosotros era evaluar, caracterizar la red de humedales de Yanquihue
con parámetros que nos permitan también identificar factores de riesgo, ¿cierto? Para la vía que se aloja en esta importante red de humedales. En la campaña de monitoreo están consideradas, ¿cierto?, estos 6 humedales: el humedal Baquedano, el humedal Teodosio Sarao, el humedal El Loto, los helechos, no sé si se ve, ¿están viendo el cursor o no? Sí, se ve. ¿Sí? Y hay un punto relacionado con el río Maullín. Lo importante es que acá definimos, ¿cierto?, cuál era el objetivo. Como dije anteriormente, es súper importante ver qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos llevar este tipo de componentes para hacerlo efectivo y también importante en la toma de decisiones. Y en este caso fue la caracterización de la calidad de agua, ¿cierto?, de estos cuerpos receptores, para dar un puntapié a la evaluación ecológica a largo plazo de esta red de humedales. Entonces lo que hicimos fue caracterizar las principales fuentes de contaminantes relacionadas con en esta ciudad, ¿cierto? En eso está algunos desechos relacionados con mascotas, contaminantes urbanos, etcétera, lo que está asociado a la calidad de agua y lluvia, la conexión ilegal de descarga de alcantarillado, desechos de animales y no existen descargas puntuales de riles, pero igual es bueno tenerlo dentro del marco de referencia. Bueno, aquí en esta tabla muestro los parámetros que se utilizaron para caracterizar esta red de humedales. No todos de ellos fueron utilizados para construir, ¿cierto?, o para establecer este índice. En esta columna, como verán, están aquellos que fueron incorporados, que son más de 10 parámetros, pero la idea fue tratar de maximizar, ¿cierto?, los recursos para poder sacar una fotografía en diferentes estaciones. Partimos en primavera del 2020 y estamos terminando ahora en invierno del 2021 con 4 muestreos. Por lo tanto, cada uno de estos parámetros fue reflexionado en torno a cómo esto podría variar en función de las lluvias y los efectos que podrían tener también en la caracterización, ¿cierto?, de estos ecosistemas y también la identificación de riesgos relacionados. Y esto una precisión en torno al desarrollo de estos índices. Como vemos acá, el número indica el porcentaje que se producto este índice. Podemos ver de que algunos de los humedales están caracterizados, por ejemplo, el caso del humedal Baquedano, como un humedal de pobre calidad de agua según la rúbrica ambiental que nosotros construimos para poder comparar esto, y aquellos relacionados, por ejemplo, con el humedal Teodosio Sarao, el humedal El Loto y las Ranas, están con una calidad de agua clasificada como marginal y los helechos como aceptable. A modo de comparación, estuvimos monitoreando también el Maullín. Bueno, si bien es un cuerpo de agua completamente diferente a esta red de humedales, siempre es bueno tenerla como un contraste y les puedo decir que siempre se caracterizó por tener una buena y excelente calidad de agua. Estamos todavía trabajando en el volumen que estamos elaborando en este minuto. Va a salir una descripción completa de los resultados de esta parte de calidad de agua, pero en términos generales es una herramienta muy interesante para poder hacer una caracterización, ¿cierto?, en este caso de la red de humedales. En esta lámina lo que les muestro es un caso particular que quisimos abordar, que está relacionado con, nos preguntamos cuáles eran los contaminantes o qué parámetros están relacionados, por ejemplo, con un pequeño evento de lluvia que ocurrió en abril, donde se ve en este gráfico, ¿cierto?, un aumento considerable de la lluvia. Y quisimos saber qué pasaba posteriormente esto, a una suerte de first flash que nos interesaba indagar. Y en esto evaluamos una serie de parámetros que les muestro a continuación, y finalmente podemos ver de que existe una carga importante en las primeras horas post-evento de este primer lavado, ¿cierto?, en términos de conductividad, que es un parámetro que nos permite identificar, ¿cierto?, la carga iónica que viene en el agua, y posteriormente hay un decaimiento de esta, demostrando que existe una suerte de dilución, ¿cierto? Y aquí contrastamos 2 puntos de las ciudades de Yanquihue, unos puntos que están siendo analizados desde el punto de vista hidráulico, que después Tere les va a contar, y donde pudimos comparar también diferentes tipos de parámetros, lamentablemente no en el tiempo, pero sí entre estos puntos, y aquí ustedes pueden ver
que en un punto y otro existen diferencias importantes en diferentes parámetros de calidad de agua. Finalmente, en conclusión, lo que podemos decir es que posterior a un evento de lluvia, ¿cierto?, existe un escurrimiento de una serie de contaminantes, ¿cierto?, de fuente difusa, los cuales son importantes caracterizar. Nosotros intentamos hacer, falta mucho en términos de lo que estaban expuestos las calles de las ciudades, como en el caso de Yanquihue. Y para finalizar, tener siempre en cuenta que la calidad de agua de un cuerpo receptor, ¿cierto?, es un componente clave en el desarrollo de un proyecto de drenaje urbano sostenible, sobre todo donde existen cuerpos de agua que están integrados en este enfoque. Requiere una planificación a tiempo, con una evaluación debida en términos técnicos y económicos también, dado que es una herramienta, como decía, que tiene que ser utilizada adecuadamente, por lo tanto tiene que haber una reflexión previa para poder definir claramente cuáles son los objetivos de estudio, qué es lo que vamos a caracterizar, cuáles son las fuentes de contaminación, cada cuánto vamos a evaluarlo, cuáles son las particularidades espaciales que tienen también los cuerpos de agua receptores y temporales, y en eso expresiones matemáticas o numéricas como los índices de calidad de agua, en el caso de nosotros que utilizamos la de los Ministerios de Medio Ambiente de Canadá, nos permiten tomar también decisiones y poder tener un contraste en términos temporales y espaciales de estos cuerpos de agua. Y por último, para decir justamente que la brecha del conocimiento en términos de la caracterización de calidad de agua de las ciudades, sobre todo las macro sur a sur, donde llueve, como vimos en clases anteriores, excesivamente en comparación al norte, es importante abordar, ojalá que con mayores estudios que permitan justamente caracterizar, ¿cierto?, los territorios desde este punto de vista, que es lo que viene en las aguas, ¿cierto?, originadas por el escurrimiento, definir las fuentes difusas, etc. Así que eso sería.